les contaré la historia del que puede considerarse uno de los primeros conflictos por espionaje industrial de Europa. La manzana de la discordia fue un objeto tan cotidiano hoy en día, pero que en aquella época era considerado un artículo de lujo. Y sí, esta es una historia sobre espejos. No cabe duda de que algunas empresas optan por métodos poco éticos para llegar a sobresalir en su industria. Ante la posibilidad de quedarse rezagadas en su sector, se enfrentan a sus competidores usando técnicas de espionaje industrial. Se conoce como espionaje industrial a la investigación que realizan los competidores de una empresa para acceder a información confidencial de la misma. Es una práctica poco ética, pero el pan de cada día. Esta historia comienza con el todopoderoso ministro Colbert apretando los dientes una vez más, mientras escucha cómo el joven rey Luis XIV demanda la compra de más y más espejos. Como todos sabemos, Luis XIV era un gran amante del lujo y gastaba manos llenas en la adquisición de espejos venecianos. Alarmado por la cantidad ingente que debía desembolsar para satisfacer ese capricho en particular, al ministro de Hacienda se le ocurrió la brillante idea de crear una industria propia para satisfacer esa demanda. Es así como en 1666 estalló en Francia una extraña guerra, sin ejércitos, con espías y estrategias poco éticas, pero necesarias si tienes un jefe como Luis. Tener espejos se había puesto de moda entre la alta sociedad europea de la época. Durante el Renacimiento, varias mejoras técnicas dieron lugar a espejos como los que hoy conocemos. Los espejos se convirtieron en una atracción por sí mismos, un símbolo de estatus para las familias más pudientes. En el siglo XVII empezaron a utilizarse también como elemento decorativo para cubrir las paredes de los palacios y crear efectos reflectantes. Los espejos de cierto tamaño eran muy caros, de hecho, podían valer más que el trabajo de un gran pintor, y por esa razón se lucían enmarcados. Pero, pese a su precio, ninguna corte podía resistirse a la moda, así que gastaban mucho dinero en ello, y todo ese gasto beneficiaba a una ciudad que había logrado el monopolio europeo de la fabricación de los espejos, Venecia. Desde el siglo XII, Venecia había desarrollado una poderosa manufactura de vidrio, centrada en la isla de Murano. Allí surgió, en el siglo XV, el famosísimo vidrio cristalino, inventado por Angelo Barovier. A principios del siglo XVI, las autoridades impulsaron la fabricación de espejos de excelente calidad y enseguida se hicieron con el mercado europeo. Así que era de esperarse que los venecianos mantuvieran en secreto su tecnología. El Consejo de los 10, órgano político que controlaba los negocios básicos venecianos y gestionaba la protección del secreto, estableció un control total sobre la técnica de producción para evitar que ningún competidor extranjero arrebatara al Estado veneciano aquella vital fuente de ingresos. Colbert, al tener conocimiento de que solo en Venecia había artesanos capacitados para producir espejos de la calidad y del tamaño que demandaba su rey, ideó una estrategia para apoderarse de aquella preciada tecnología. En primer lugar, Colbert encargó al embajador francés en Venecia que convenciera a algunos de los maestros espejeros para que abandonaran sus talleres en Murano y se establecieran en Francia. El embajador hizo bien su trabajo, ya que a los pocos meses logró captar a varios de ellos mediante promesas de enormes ganancias y ascenso social en Francia. Para llevar a cabo el traslado de los operarios, Colbert reunió una pequeña comitiva de soldados a los que mandó en un modesto barco para no llamar la atención. Muchos de los maestros espejeros llegaron a París más muertos que vivos, luego de huir de sus tierras, pero tras conseguirlo, los artesanos se incorporaron a la manufactura que Colbert había puesto en marcha en el suburbio parisino. La reacción de los venecianos no se hizo esperar.
operar. El embajador de la República en la corte francesa advirtió al Consejo de los 10 sobre la nueva fábrica francesa, aunque les aseguró que los primeros resultados fueron decepcionantes, pues solo habían podido fabricar miserables espejos de 25 centímetros de alto. Los disgustados miembros del Consejo de los 10 le encargaron al embajador veneciano en París que hiciera volver a todos los desertores a Venecia, a las buenas o a las malas. Al principio el embajador lo intentó a las buenas, apelando en los artesanos la nostalgia de la patria. Pero ya que del amor por la patria no se come, y los maestros espejeros añoraban una mejor calidad de vida, comenzaron las amenazas contra la familia de los desertores. En respuesta, Colbert envió en secreto a Viena un barco que logró traerse a las esposas e hijos de los operarios y maestros fugados, liberándoles así de la coacción permanente del Consejo de los 10 y sus embajadores. En este punto, la República Veneciana decidió no consentir ni una fuga más, así que, cuando Colbert envió a 3 de sus agentes secretos a Venecia para captar a algunos expertos en azogar los espejos, quienes eran básicamente los que cubrían con una capa brillante la parte trasera de los vidrios para convertirlos en espejos. Los agentes venecianos persiguieron a los desertores en cuanto se enteraron de que se iban, y ya que el chantaje emocional no funcionaba, el Consejo de los 10 decidió recurrir a una medida extrema: el veneno. Pusieron la mira en el mejor de los maestros espejeros venecianos fugados a Francia y lo mandaron a envenenar. Unos días más tarde, otro maestro vidriero perecía tras varios días de grandes sufrimientos. Ante el temor de ser asesinados, la mayoría de los maestros y operarios venecianos pidieron perdón formalmente a los inquisidores de Estado y retornaron a su patria. Todo apuntaba a que la guerra había terminado y podría pensarse que la había ganado los venecianos. El propio Colbert parecía reconocerlo cuando llegó a un acuerdo con la República para importar los espejos como solía hacerlo, pero 5 años después, el mismo ministro prohibió la importación de espejos venecianos confiando en la calidad de los producidos en su fábrica de operarios franceses. De este modo, en 1679, cuando Luis XIV decidió construir la Galería de los Espejos en el Palacio de Versalles, el suministro de los espejos quedó confiado a la manufactura nacional. A pesar de que los espejos seguían siendo pequeños, pues cada uno de los 17 paneles en la galería se componía en realidad de 21 espejos de 90 centímetros de altura, el límite técnico de la época. Eso cambiaría poco después gracias a otro italiano naturalizado francés, que inventó el método de vertido que permitiría fabricar espejos de más de 2 metros de altura. Como dato curioso sobre la Galería de los Espejos de Versalles, hoy en día solo se conservan 10 espejos originales de los 357 que cubrían la galería en el siglo XVII.